Ahora empiezo a grabar, pero lo siento en el alma. ¿Qué va a hacer? Entonces, gracias Belén, más vale tarde que nunca. Entonces, de un complejo, voy a ese complejo al cuadrado más otro número complejo C. En la nueva iteración, ¿qué tendría que hacer? Ese complejo nuevo, que es el que hemos encontrado acá, ¿sí? Le llamemos, esta es la parte real, más, le llamemos un B larga, ¿sí? Vamos a hacer más bonito. Es más verde, lo vamos a poner. Damos de cuenta que esto es un nuevo A más un B larga por I. Es mi nuevo número complejo. Ahora voy a hacer ese número complejo al cuadrado más otro número complejo nuevo. ¿Sí? Entonces como que voy a ir saltando. Fíjense, voy de un número complejo a ese número complejo más otro. Y si quiero hacer otra iteración más, tendré que, ¿se dan cuenta que voy como saltando? ¿Sí o no? ¿Se me entiende medianamente lo que digo o no? Sí, yo sí. Hernán hace que sí, Guillermo. Guillermo, ¿sí? Y Eduardo Gamboa lo dejé de ver. No sé. Ah, ok, me Sí, ponen profe. normalito. Bien. Bien, vamos a volver a la pantalla anterior. ¿Sí? Entonces, lo que debemos hacer ahora es iterar a la ecuación. Para ello hay que elegir justamente el número de iteraciones. ¿Sí? Voy a ir saltando de una a la otra y de una a la otra. ¿Sí? Es más, hoy les voy a subir el libro del que estoy preparando las clases para que ustedes empiecen a leer. ¿Sí? Lo prometo, me tengo que acordar. Bien. Los fractales matemáticos perfectos y teóricos tienen número infinito de iteraciones y detalles. ¿Sí? O sea, esto que yo hago de calculo el complejo al cuadrado, le sumo un número complejo nuevo y a eso lo vuelvo a hacer al cuadrado y le sumo otro complejo, eso claramente se hace con una computadora, ¿se dan cuenta? Por eso, de ahí que los fractales se hayan descubierto a partir de la computadora, ¿sí? A partir del uso de la tecnología, más de la tecnología, del uso del cálculo computacional, ¿sí? Porque llega un momento en donde se queman, ya no se puede seguir iterando, ¿sí? Porque se hace algo tan grande y tan complejo, no se puede, no, es muy complejo y complicado de seguir, ¿sí? Bien, vamos al punto 3. ¿Qué son estas iteraciones? Es repetir y volver sobre sí mismo una cierta cantidad de veces. Esto que yo les decía, bueno, hago eso, hago una determinada operación, eso me da un resultado, y sobre eso vuelvo a hacer la misma operación, ¿sí? ¿Cuántas veces? Infinitas veces. O un número muy grande de veces. De tal manera que voy como haciendo un bucle, ¿sí? Voy tratando de llegar como a un equilibrio, ¿sí? En el caso de los fractales, lo que iteramos son fórmulas o ecuaciones como la que acabamos de ver para el conjunto de Mandelbrot, esto es del complejo. ¿Sí? ¿Cómo iteramos las fórmulas esas? Esa es la pregunta. Bueno, para hacerlo de manera más fácil es hacerlo mediante algoritmos, o sea, mediante fórmulas en donde yo pueda meter un valor y salir con otro valor y volver a entrar dentro de la misma ecuación, ¿sí? Ya vamos a hacer algún ejemplo que claramente lo vamos a tener que hacer con la computadora, ¿sí? Para poder iterarlo y que no lo tengamos que hacer nosotros con la calculadora, porque si no es peor. Alguna vez se preguntaron por qué los fractales no se crearon anteriormente. Bueno, esto que les acabo de decir. La respuesta adecuada a esto está ligada al desarrollo de las computadoras, ¿sí? Sin las computadoras los fractales no existirían. Iterar y hacer estos cálculos con lápiz y papel resulta una complejidad que nadie podría resolver. Quizás Cantor sí, porque era un super matemático, ¿sí? Y por último, vamos al punto 4 de la similitud esta. Dijimos muy superficialmente que todos los fractales deben tener una dimensión fractal, que eso vamos a ver en el próximo tema, pero no todos los fractales son autosimilares. ¿Sí? Autosimilares, ¿por qué no? Fíjense en este ejemplo, por ejemplo, este es un fractal plasmático, ¿sí?
que, si lo vemos así, no tiene autosimilitud, ¿sí? No se ve fácilmente la autosimilitud, por lo tanto no es autosímil, ¿sí? Pero sí o sí va a tener que tener alguna de las otras propiedades que hemos visto, ¿sí? Para que se pueda considerar un fractal, si no sería una mancha. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bien. Dimensión fractal. Hasta acá llegó mi amor del día de la fecha, ¿sí? No tengo que entrar de lleno en lo que tal vez sea el concepto más importante y en el cual mayor esfuerzo van a tener que hacer para entender, porque hay que sacarse de la cabeza la matemática tradicional que traemos y que todos tenemos súper arraigadas para meterse en la geometría no euclidiana, ¿sí? Como los fractales están compuestos por elementos cada vez más pequeños de sí mismos, el concepto de longitud pasa a ser algo complejo, ¿sí? Ya no es la longitud que medimos con una regla, ¿sí? Y eso lo vamos a ver la clase que viene. ¿Por qué? Ya va a dejar de tener importancia esto de medirlo con una regla, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando arrancamos con esto hemos visto que en el video veíamos que cuánto mide la costa o cuánto es el límite de un país, ¿sí? Y bueno, todo depende de cómo lo miramos, ¿sí? De qué queremos, si vamos a usar una regla así, si vamos a usar un metro, si vamos a medir desde el espacio, ¿sí? Va a cambiar mucho. Entonces, la dimensión lineal deja de tener sentido, ¿sí? La longitud, perdón, ¿sí? De esta manera, la dimensión comienza a jugar un papel fundamental y de ahora en adelante no deberíamos preguntar tanto cuánto mide un fractal, sino qué dimensión tiene, ¿sí? Y de ahí dice acá continuará. Broche, ¿sí? Entonces, ¿qué me gustaría que hagamos? Me gustaría que... ¿Qué dice que no, Hernán? Voy a dejar de grabar para retarte.